Hay objetos que no deberían moverse de lugar. Espejos que no deberían cambiar de dueño. Hay cosas que, aunque inertes, contienen más historia que muchas personas vivas. Hay reflejos que no devuelven la imagen del presente, sino de lo que habita fuera del tiempo. Y, a veces, lo que vemos en el espejo, no nos pertenece. Esta no es una historia sobre fantasmas en el sentido clásico. No hay sábanas flotantes, ni cadenas arrastrándose por el suelo. Esta es una historia sobre algo mucho más inquietante, lo que se oculta detrás de lo familiar, lo que se filtra en la rutina y se alimenta del descuido. Una historia donde la realidad se quiebra con un solo parpadeo, y tu reflejo, ese que siempre asumiste como tú mismo, empieza a actuar por su cuenta. Lucía nunca creyó en nada sobrenatural. Era lógica, meticulosa, incrédula por naturaleza. Hasta que alquiló un pequeño departamento con un espejo antiguo. Un simple espejo. Uno que, según el casero, ya estaba ahí cuando yo llegué. Pero todo empieza igual, con un detalle mínimo. Una sombra mal colocada. Una sonrisa demasiado amplia. Un reflejo que no se mueve a la par. Y cuando quieras darte cuenta, ya será tarde. Porque lo que te observa desde el otro lado no es tu reflejo. Es otra cosa. Algo que ha estado esperando, por ti. Parte 1. El reflejo que no seguía. Cuando Lucía firmó el contrato de alquiler, no lo leyó. No porque fuera descuidada, sino porque algo en el rostro del anciano dueño, en sus dedos temblorosos y su mirada esquiva, le provocó una urgencia por salir de esa oficina. Era como si el viejo supiera algo que no quería decir, como si las paredes mismas tuvieran oídos, y aquel papel fuese una sentencia disfrazada de oportunidad. El precio era ridículamente bajo para el centro de la ciudad. Eso debería haber sido la primera alarma. El edificio estaba escondido entre dos estructuras modernas, como una grieta en el tiempo. Era de esos lugares que parecen olvidados por la ciudad misma, fachadas grises, buzones oxidados, pasillos que olían a polvo viejo y humedad sin origen. El ascensor era una jaula lenta que crujía con cada metro ascendido. Al llegar al tercer piso, una sensación espesa la envolvió, un aire más denso, como si el oxígeno estuviera rancio. El departamento en sí era amplio pero antiguo, con madera gastada, estuco descascarado y una luz tenue que apenas lograba iluminar los rincones. Pero el dormitorio, ese cuarto parecía construido para otro propósito. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz descolorido, con patrones que parecían moverse levemente si uno los miraba mucho tiempo. En el centro, contra la pared del fondo, como si fuese el corazón del cuarto, estaba el espejo. Era imponente, casi tan alto como ella. De marco oscuro, tallado a mano con una precisión enfermiza. El diseño no era decorativo, era simbólico. Figuras en espiral, ojos cerrados, manos entrelazadas que se ocultaban entre las vetas. Lucía se sintió observada desde el primer momento. La primera noche fue incómoda. El colchón era duro y el frío del cuarto parecía subir desde el suelo. A eso de las 3 de la mañana, despertó sobresaltada por el sonido de algo metálico cayendo. Al encender la luz, notó que el espejo no reflejaba la lámpara encendida. En la superficie, el dormitorio seguía oscuro. Pensó que era un fallo de percepción, hasta que vio que su reflejo estaba de pie, a pesar de que ella seguía sentada en la cama. Un parpadeo. Un latido. Y todo volvió a la normalidad. O eso pensó. Los días siguientes trajo consigo una cadena de pequeñas inconsistencias. El reflejo de su rostro parecía ligeramente más pálido, como si la versión del espejo viviera con menos luz. A veces, cuando giraba la cabeza, creía ver que el reflejo lo hacía un segundo después. Era imperceptible, pero creciente. Como una grieta en la lógica. Una tarde, mientras se maquillaba, lo notó con claridad. Ella sonrió. Su reflejo también. Pero mientras Lucía bajaba el rostro, el reflejo seguía sonriendo. No bajaba la mirada. No parpadeaba. Solo sonreía, con una expresión que no le pertenecía. Esa noche soñó con una niña, pequeña, llorando frente al mismo espejo. No podía ver su rostro,
solo su silueta temblorosa y una voz que decía: ella no me deja salir. Dice que si salgo, tú entras. Parte 2. La mujer sin nombre. Lucía comenzó a investigar el edificio. En los registros digitales no había casi nada. Demasiado viejo. Pero en una biblioteca municipal encontró un libro grueso, encuadernado en cuero ajado, historias no contadas del centro antiguo. Allí, en un capítulo sin número, encontró el nombre: Isidora Falcón. Exactriz de teatro, madre soltera, habitó ese mismo departamento en 1954. Su historia terminó en tragedia, su hijo murió en extrañas circunstancias. El parte policial decía que fue por una combustión súbita mientras jugaba con velas. Pero el diario íntimo de la mujer decía otra cosa. Él habla con ella. La del espejo. Dice que le cuenta historias del otro lado. Ayer, le pedí que me la describiera. Me dijo: no tiene ojos, mamá. Pero igual me ve. Lucía dejó de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la mujer aparecía. No como un sueño, sino como una imagen nítida. En la oscuridad, con la cabeza ladeada, sin ojos, pero claramente observándola. Una noche, decidió grabarse mientras dormía. Dejó su celular apuntando al espejo. La grabación duró 6 horas. Al revisarla, todo parecía normal, excepto por un pequeño detalle: en los últimos 20 minutos, su cuerpo no aparecía en la cama reflejada. La habitación reflejada estaba vacía, hasta que, a las 5:03, apareció ella. Primero, una sombra. Luego, una silueta que emergía de la superficie del espejo como si saliera de un estanque. La mujer sin ojos. Alta, pálida, con la cabeza torcida hacia un lado. Caminó lentamente hasta la cama reflejada, y se sentó. Lucía no lo recordaba. Pero al día siguiente, tenía una marca en la muñeca, como si alguien la hubiera sujetado durante horas. La mujer comenzó a manifestarse más allá del espejo. Luces parpadeaban. Puertas se cerraban. Objetos se desvanecían. Y Lucía sentía presencia constante. Como si alguien respirara junto a ella mientras comía, como si alguien murmurara su nombre justo antes de quedarse dormida. Y siempre la misma frase. No eres tú. Aún no. Parte 3. El reemplazo. Una noche, no pudo más. Decidió cubrir el espejo con una manta gruesa. Lo aseguró con cinta adhesiva, la más fuerte que tenía. Se fue a dormir con pastillas. Pero a las 3 de la mañana, despertó bruscamente. Estaba parada frente al espejo, sin recordar cómo llegó ahí. La manta, doblada cuidadosamente a sus pies. En el reflejo, no había nada. Ni ella. Ni la habitación. Solo un fondo negro, con una textura espesa, como tinta derramada. Algo en esa oscuridad vibraba. Algo vivía en ella. De pronto, un rostro emergió con lentitud, pegándose al otro lado del cristal como si presionara desde adentro. Era ella. La mujer sin ojos. Su boca se abrió, y aunque no se movía, Lucía escuchó claramente la voz. Alguien debe quedarse, para que otra salga. Lucía cayó de rodillas. Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El espejo comenzó a vibrar. Los símbolos del marco emitían un resplandor rojizo, y un cántico apenas audible se colaba en la habitación, una melodía antigua, gutural, hecha de palabras que ninguna lengua humana ha pronunciado. Sintió el tirón. No físico. Mental. Emocional. Espiritual. Como si algo la aspirara desde dentro. Su reflejo comenzó a moverse sin ella. Se acercaba al cristal. La tocaba desde dentro. La imitaba. La reemplazaba. Un último grito desgarrador se ahogó en la oscuridad. Cuando los vecinos llamaron a la policía, Lucía estaba sentada en la cama, con la cabeza gacha, el cabello cubriéndole el rostro. El espejo estaba completamente roto, reducido a polvo brillante. Lucía aún respiraba. Pero no hablaba. No respondía. Y cuando alzaron su rostro, sus ojos estaban completamente negros, sin pupilas.
Solo una superficie líquida que parecía reflejar. En el hospital psiquiátrico donde permanece, la llaman la del espejo. No porque lo diga su expediente, sino porque cada noche, a las 3:07, la cámara de su cuarto graba cómo su reflejo se levanta, mientras su cuerpo permanece inmóvil. Y sonríe. Desde aquella noche, el departamento fue sellado. Pero no por la policía, ni por razones legales. Fue el propio edificio quien lo expulsó de su memoria. La puerta del 3B no aparece en los planos. El ascensor ya no se detiene en ese piso. Nadie recuerda cuando vivió ahí Lucía. Nadie quiere recordar. Pero el espejo nunca fue destruido del todo. Dicen que un operario encontró entre los escombros un fragmento del vidrio original. Pequeño, apenas más grande que una uña. Lo metió en su mochila sin decir nada, creyendo que era solo basura brillante. Días después, su esposa empezó a notar que él hablaba solo frente al baño. Que se quedaba horas mirando su propio reflejo sin pestañear. Que sus movimientos ya no eran del todo sincronizados. Lo que pocos entienden es que los espejos no son solo superficies reflectantes. Son umbrales. Fronteras finas entre mundos. Y algunos, como el del apartamento de Lucía, están marcados, ligados a presencias que no deben ser perturbadas. Así que si alguna vez entras a una casa ajena, una habitación de hotel, un baño público, y sientes que algo no está bien con el espejo. Si notas que tu reflejo parpadea cuando tú no lo haces. Si al ir te juras que el tú del cristal se quedó un segundo más. No lo enfrentes. No lo desafíes. No le des poder. Hay espejos que solo piden una cosa para liberarse. Que alguien más los mire sin sospechar. Ten cuidado con lo que reflejas. Porque en algún lugar hay algo que te está imitando, esperando el momento de entrar.